Todos los días cerca de 2 millones de estudiantes asisten a la escuela. Y si nos preguntan por qué los enviamos, la respuesta es la misma. Queremos que sean capaces de construir su propio futuro. Pero ¿cómo sabemos que lo estamos logrando? ¿Cómo sabemos si realmente están aprendiendo? ¿Y si lo que están aprendiendo cambiará sus vidas? Bueno, tengo 3 hijas. La primera se llama Kerin Deyanira García Reyes. La segunda hija se llama Yolanda de los Ángeles. Igual, un espacio después de 5 años, vino Eduarda Fernanda. Ya que no tenemos a nuestro papá, pues ella intenta hacer las dos cosas, papá y mamá, y esforzarse un poquito más para tener más cosas y que sigamos adelante, no nos quedemos para atrás. ¿Qué quieres estudiar? Ingeniería en sistema. ¿Por qué? Porque me encanta todo lo de la computadora, todo lo que tiene que ver con las programaciones. Me encanta venir y crear programas. Kerims sueña con estudiar en la Universidad Nacional de Ingeniería, pero no pasó el examen de admisión de la universidad. Ahora se está preparando para intentarlo por segunda vez. La verdad, sí quiero ser profesional. Quiero poderle ayudar a mi mamá, que es lo más importante. Me bachilleré, empecé a trabajar. Entonces me enamoré del trabajo y no continué mis estudios. Si ella empieza algo, lo tiene que terminar. Entonces el reto de ella es entrar a la universidad y que ella culmine sus estudios universitarios. Sí, yo estudié hasta primer año. Mi padre trabajaba en una hacienda, yo me crié trabajando en una hacienda de unos 14 años para acá. Y ellos ya no me quisieron como seguir apoyando pues, en los estudios. Porque en aquel tiempo era más difícil la vida pues, para estudiar. Y no habían estas facilidades que hay ahora que las escuelas son cerca. Me gusta estudiar porque aprende muchas cosas que uno no sabe. Uno aprende a sumar, multiplicar, dividir. Y para sacar cuenta, uno sin calculadora puede sacar y estudiando matemáticas. Es lo único que yo como padre le puedo dar, esa es la única herencia que le puedo dar, porque otra no tengo la capacidad para dejarle como decir terreno, no tengo, y es lo único que yo le puedo dejar. Ahora, cuando algo es positivo, como el ejemplo que acabo de expresar, hace frío. ¿Qué otro ejemplo podríamos expresar? Hace calor. Otro ejemplo, la niña que... ¿Qué otro ejemplo podríamos decir? ¿Cómo está el clima de hoy? Está helado. ¿Qué más? Virginia inició el primer año de secundaria con 20 compañeros de clases. 9 meses después, solo quedan 10. A algunos no les gusta estudiar, miran difícil las clases.
a otros porque no les ponen interés, porque dejan las clases. Como está siendo un chaval que si dejaba clase ya no iba a estudiar. Si yo digo, puede ser que hoy no venga, ¿en qué tipo de oración clasifica? Lo que sucede en el aula de Virginia se repite en todo el país. Muchos estudiantes llegan el primer día de clases, pero pocos terminan sus estudios. 3 de cada 10 estudiantes de primaria cursan un grado debajo del nivel correspondiente a su edad. Y de cada 100 niños que entran a primer grado, 40 no llegan a sexto grado. Mientras en países como Cuba, Chile y Jamaica estudian al menos 9 años, en Nicaragua la mayoría de la población estudia un promedio de 6. Como consecuencia del abandono escolar, según cifras del 2012, solo 36% de la población entre los 20 y los 24 años había terminado la secundaria. Abajo está un esquema. Sí, voy a escribir. La escuela existe si hay estudiantes, pero si cada vez más el estudiante se va retirando, y eso lo podemos ver acá, que los estudiantes comienzan a leer en los primeros 2 o 3 meses y después ya se van de las escuelas, se van retirando porque la retención escolar está difícil en estos tiempos. Y yo creo que es porque la escuela ha dejado de ser interesante para los estudiantes. Entonces vamos a colocar primero. Está un maestro dando clases frontales y exigiendo que un niño rural o una niña rural se siente allí y espere y escuche. Y todo lo que es su vida no es parte de la escuela. Él fue un niño bien duro. Él no quería al principio, él lloraba. Llegaba a dejarlo a la aula y entonces él se agarraba de los balcones, de la ventana y se guindaba. Y se quedaba desesperado como que él nunca había entrado a esa escuela y él había estado en preescolar. Cuando ya entró al primer grado, ya entró él de los 7 años. Entonces él ahí se quedó. Como a unos 5 metros de la casa, 10 metros así. Se ponía en las orillas de los cercos y ahí se escondía él. Pero yo siempre insistía a ver si él de verdad iba en camino. Y ahí lo miraba con su mochila en una esquina. Y yo me ponía a palmear. Y dije, apurate, apurate, y apurate. Y así él iba. Pero las piedras, hasta los zapatos, los pies de arrastre. Y a reempujones y así llegamos hasta la otra esquina otra vez. Y entonces yo con un chilillito, yo, apurate, que hasta allá te voy a dejar la escuela. Y yo le decía, pero mira, ¿y por qué le tenés miedo a la clase si la maestra no te va a hacer nada? La maestra te quiere. Cuando tuve la primera profesora, no puede darme pegar y todo. A dañar los días duros, y escalarle hasta rojita, los otros lo ponía duro, no lo hacía así, lo retorcía aquí, ven a hacer esto. Jefferson repitió el primer grado 2 veces. ¿No te gustaba ir a clase? No. ¿Por qué? Porque no sabía todavía, no sabía ese plan. De estar de leer pues, y yo me sentía como preso de estar ahí. ¿Será que el viento echó la basura al agua? Sí. El viento. ¿Quién echa la basura al agua? La gente. El maestro es clave. Y creo que la inversión tendría que ser mucho más en eso, en preparar al maestrado, en prepararlo de una forma que sea realmente facilitador. ¡Tierra! ¡Mar! ¡Mar! Ya estamos en un siglo donde predomina la información, predomina la tecnología, y no podemos estar en un tipo de escuela como en el siglo pasado. Rafael Lucio es director del Instituto de Educación de la UCA
y se ha dedicado a estudiar el desempeño docente en Nicaragua. Los jóvenes de hoy están viviendo una época de imágenes, una época de tecnología, cuando los maestros y maestras generalmente enseñan copiando, enseñan dictando y enseñan sin utilizar absolutamente ningún medio tecnológico. Un payaso subió al trapecio y no sé cómo mantuvo el equilibrio. Cómo mantuvo el equilibrio. Y no sé cómo mantuvo el equilibrio. Los maestros y las maestras no tienen nada claro el tema del aprendizaje. Generalmente, tanto los de primaria como los de secundaria tienen una preparación bastante libresca, bastante tradicional, comprenden muy poco lo que han aprendido y por tanto cuando lo aplican de manera mecánica y en ese sentido las estrategias que puedan utilizar en el aula de clase terminan haciéndolas de manera muy rutinaria. Por tanto, finalmente eso empequeñece mucho la motivación de los estudiantes y ayuda a los estudiantes a que se profundice, diríamos, la brecha entre cómo ellos quisieran recepcionar o participar en la educación y cómo es la realidad. Esa brecha yo siento que se está abriendo cada vez más. Kerims estudió en escuelas públicas y privadas. Debido a los problemas económicos de su familia, cambió de escuela en 6 ocasiones. Sus primeros tropiezos los tuvo en 3er grado. La profesora que tenía, no sé, no congeniábamos a la perfección y para ese tiempo yo era algo hiperactiva. Entonces, al momento en el que tal vez yo quería levantarme o cosas así, a ella no le gustaba que yo me levantara y que formara la indisciplina, porque acepto que hasta cierto punto pues yo también armaba la indisciplina. Pero ya después de ahí, pues como me gustaba levantarme, que tenía que hacer la punta lápiz, ir a botar la basura, no me gusta tenerla ahí. Entonces fuimos creando como conflictos entre las dos, hasta tal grado de que ella me puso apodo. Ella repitió 3er grado. Comenzó que ella siempre me decía a la maestra que Keren no trabaja, pero yo le decía, o sea, yo en ese tiempo estaba sin trabajo. Y yo la iba a traer al colegio y yo revisaba las tareas. Entonces le decía, no me puede estar diciendo eso. Yo con ella yo trabajo, ahora hacemos las tareas. Mi papá me quiere. Las hermanas de Kerims también han tenido dificultades. Yolanda tuvo problemas con su profesor de matemáticas y repitió 4º grado. No me explicaba bien. Si yo le volvía a que me repitiera, él decía que no. Que el que no copiaba se quedaba al aire. No, cuando le volvía, después de clase le decía que me volviera a repetir o que me diera la página del libro y me decía que no me lo iba a decir porque tenía que aprender a escuchar. Y si vos pudieras hablar con este profesor, ¿qué le diría? Que diera mejor su clase, porque para profesor no tiene ética, pues. No, como que no sirve, no tiene amor a su trabajo. El profesor de física para 4º este año le entendí. Lo único que me acuerdo que le pude entender bien es el movimiento rectilíneo a ese tipo, porque ya la otra, la verdad no me gustó. No, y no es tanto porque no me gustara, sino que no me la sabía explicar, y tuvimos problemas. Tuvimos que irnos a quejar porque todo el grado, prácticamente todo el aula había dejado física y íbamos a perder física porque él, no sé, tiene una manera de que se equivoca, entonces cuando se equivoca nos pierde y como que no nos sabía explicar. Kerims experimentó las deficiencias de su educación cuando reprobó el examen de admisión a la uni. El primer ejercicio sí lo pude hacer. Ya el siguiente, ya lo miré más complicado, miraba el siguiente, ok, pasó la primera hoja, vamos a la segunda, pues porque si no puedo la primera, vamos a la segunda. Miro la segunda y no entendía tampoco, vamos a la tercera. Llego a la tercera, mucho menos. Llegué al formulario, volvemos a la primera. La cosa es que me pasé así como unos 30 minutos
porque no sabía ni por qué ejercicio tomar, porque los leía y no les entendía. 1 más seno por 1 sería seno. Por segundo año consecutivo, está estudiando en el Centro de Capacitación y Actualización Profesional. Aquí, estudiantes que pueden pagar un curso de preparación aprenden lo que no les enseñaron en el colegio. Luis ha enseñado matemáticas a varias generaciones de estudiantes que aspiran a pasar el examen de admisión en las universidades públicas del país. Son raros y contados los casos de los alumnos de que vienen acá, colegio público o privado, y son los que están atacando, son los que están respondiendo, son los que están diciendo, profesor, la respuesta es tal, el ejercicio da tanto, la respuesta es esta, profesor. Inciso A, cuando son de selección múltiple. Están ahí todo el tiempo, pero son pocos los casos. Esos muchachos vienen a reafirmar lo que saben. Y me dicen ellos, profesor, yo sabía cómo era, pero no sabía el por qué. Yo me lo aprendí al tubo, porque el profesor decía que era así, que tenía que resolverlo, pero el fondo, el para qué, no lo sabía. He tenido experiencias aquí con los alumnos que les doy un marcador, vaya a resolver el ejercicio. Y cuando pasan a la pizarra, parece que les va a dar Parkinson a los pobres, que las manos así no pueden resolver el ejercicio. Y cuando me entregan los marcadores, en lados, para como que se hubieran metido al freezer. ¿Cómo le dicen los alumnos a la pizarra? La dimensión desconocida. Así le dicen a la pizarra a los muchachos, entonces les da miedo, les da horror, por no usar otra palabra, participar. La experiencia de Luis revela los problemas de nuestro sistema educativo. Estamos graduando bachilleres que no tienen un dominio básico de español y matemática. Y nuestros avances en educación son muy, pero muy lentos. Aproximadamente cada 6 años, la UNESCO hace un estudio para evaluar los aprendizajes en matemática y lectura de alumnos de colegios públicos de 3º y 6º grado de primaria. De 15 países de América Latina, Nicaragua fue uno de los países que presentó menos avances entre el 2006 y 2013 en el aprendizaje de sus estudiantes. En lectura, estamos en el penúltimo lugar en 3er grado y en el antepenúltimo lugar en 6º grado. En matemática, estamos en el penúltimo lugar y 12º lugar. Pero no solo nos estamos quedando atrás respecto a América Latina, también estamos en la cola de Centroamérica. Mientras en Costa Rica, 48% de los estudiantes de 3er grado demostraron un dominio satisfactorio de la lectura, en Nicaragua solo 15% obtuvo un buen resultado. En 6º grado, la brecha es aún mayor. Y lo mismo ocurre con los resultados de matemática. En 3er grado, apenas 12% de los estudiantes demostró un dominio satisfactorio de esa materia. Y en 6º grado, ese porcentaje llegó a 20%. Un factor importante que considero yo y entra dentro de estos resultados como un factor negativo es que gran parte de lo que se enseña en nuestras escuelas termina siendo aprendido de memoria, mecanizado. No es aprendido con significado. Y por tanto, si no se aprende con significado, los niños y las niñas, cuando los ubicamos ante o frente a situaciones de aprendizaje donde tienen que discernir cuáles son las respuestas correctas, etc., como lo han aprendido memorísticamente, no logran el desempeño debido. El techo de la calidad de un sistema educativo es el techo de la calidad de sus docentes. O sea, hay muchos casos, y te los vas a encontrar vos, de estudiantes que aprenden y van más allá de sus propios maestros, porque tienen condiciones especiales, porque ellos tienen una habilidad fundamental para aprender solos, porque han encontrado solos un método que les ayuda, porque sus familias les ayudan o porque el medio social les ayuda, pero esas son las excepciones. Bachiller Harling Eli Campos Polanco. Bachiller Oliver Ulises Morales Otero. Oliver es un estudiante ejemplar.
Dedicamos la promoción a nuestro Dios, a nuestros padres y madres por su incondicional apoyo, por su entrega en este trayecto de la vida, por acompañarnos en los momentos más difíciles que como estudiantes hemos vivido. En el 2014, fue nombrado mejor alumno del país por el Ministerio de Educación. Se nos dio la capacidad de todos tenemos el deber de aprender. Entonces, a mí me gusta porque siento como un placer al leer y al saber cosas nuevas. Al saber cosas que yo decía, no sabía esto. Y hasta me sorprendo a veces porque son cosas interesantes y cosas asombrosas. Bueno, desde el principio mi mamá me ponía problemas, me ponía acertijos y me enseñaba todo lo que era el conocimiento básico desde pequeño. Pero cuando ya pasé a los 4 años, ella vino y me dijo las vocales. Y me comenzó a decir que las repitiera. Entonces yo, como me las estaba enseñando, yo comencé a repetirlas como todo niño. Repitiéndolas me las aprendí y luego que me las aprendí, ella me enseñó los gráficos de las vocales. Y les ponía caritas, me ponía a pintarlas, me ponía cosas así para que yo me divirtiera y para que yo le mirara un poco más de chiste. Cuando una vez que él aprende a leer, él quiere vivir leyendo él. Entonces eso le facilitó la ortografía, le hacía dictado. Cuando ya sabía leer en la Biblia, con palabras complejas, porque le hacía dictado de palabras difíciles para que cuando le hicieran lo más fácil, a ella no le costara. Entonces, el seno vale 3. Oliver tiene una base sólida de conocimiento que le permitirá seguir aprendiendo toda su vida. Conozco muchas personas que lo que hacen cuando estudian es tomar el cuaderno y comenzar a repetir. A repetir. Entonces ya comienzan. Y se lo digo porque la mayoría de la gente que conozco eso es lo que hace. La mayoría. Cuando estudia. Y cuando va para un examen, cuando va para algo, eso es lo que hace la mayoría de la gente. Entonces creo que eso no es lo correcto para hacer. Lo correcto debería ser que entiendan lo que dice. Y que después interpreten. Y así creen su propia definición. Cuando vos mirás el mundo del trabajo y cómo se está constituyendo el mundo del trabajo en el mundo, te das cuenta que la habilidad más reconocida es el pensamiento divergente. Es decir, la posibilidad que nosotros tenemos de pensar en soluciones distintas a los problemas, soluciones que no se le habían ocurrido a nadie antes. Eso es lo más valorado de todo. La escuela hace exactamente lo contrario. Localización. Se localizaron en las tierras bajas de la península de Yucatán y el Petén. La escuela te enseña que hay una sola respuesta posible. Por ejemplo, si te preguntan, que es una pregunta favorita en Nicaragua, ¿quién fue Andrés Castro? Y si no decís que es un prócer o un héroe, entonces tu respuesta está mala. Y sin embargo, nunca hemos estudiado por qué Andrés Castro es un héroe o un prócer. ¿Por qué? Porque le tiró una piedra a un filibustero. ¿Qué pasó ahí? Entonces, al enseñarte a responder de memoria lo que dice el libro y no enseñarte a pensar, lo que estamos haciendo es ir en contraposición de lo que va la tendencia en el mundo. Yo considero de que se deberían armar capacitaciones para que tomen a todos los profesores en general y los capaciten en su área de su especialidad. Un ejemplo, si un profesor de matemática, otro que de español, entonces tomen a los de matemática y los capaciten en matemática. Y a los de español los capaciten en español para que todos tengan una cantidad de conocimiento vasta. Y no solo en eso, también deberían capacitarlos a todos en pedagogía, para que encuentren la manera correcta de enseñar y que todos aprendan. Los docentes son vitales para nuestro desarrollo, pero su profesión ha sufrido un claro deterioro. En la década de los 80, el número de estudiantes creció rápidamente. Para responder a esta demanda, duplicamos el número de maestros, muchos de ellos empíricos. Sin embargo, el presupuesto no era suficiente para cubrir las nuevas plazas y se redujeron sus salarios. Esto comenzó una tendencia. La carrera docente se convertiría en la última opción de estudio para los profesionales. Los salarios han aumentado paulatinamente, pero nunca han llegado a estar por encima del costo de la canasta básica y están muy por debajo de los salarios de los maestros en Centroamérica. La formación que le estamos dando a nuestros maestros también es deficiente. En la mayoría de los países de América Latina,
Los docentes de primaria cuentan con un título universitario, pero en Nicaragua aproximadamente 7,000 docentes de primaria son empíricos, y los que sí se forman estudian en escuelas normales. Es decir, un alumno graduado de secundaria de 17 años puede estudiar tan solo 2 años y comenzar a dar clases con un nivel académico de técnico medio, sin contar con un seguimiento adecuado por parte del Ministerio de Educación. Hemos mejorado la infraestructura de las escuelas normales, pero no existe información pública disponible que nos permita evaluar la calidad de sus egresados. A los maestros en las escuelas normales les están enseñando igualito que los maestros enseñan en las escuelas primarias. Ellos tienen que copiar, tienen que transcribir, tienen que aprenderse de memoria, tienen que bajar de internet muchísimas veces lo mismo que encuentran en internet con alguna síntesis. Y además se está haciendo una cosa que para mí es muy peligrosa para el sistema educativo, y es que se está tomando a estudiantes con tercer año de secundaria o bachilleres, se les da una formación de 6 meses y se les manda a las aulas de clase en un espacio de tiempo en donde no hay ninguna posibilidad de formarlos adecuadamente como maestros. Para mí eso es un peligro muy serio porque le está heredando al sistema educativo un problema para los próximos 50 años. En la escuela de Virginia y Damaris están en periodo de exámenes. Que son dos números que multiplicado le den 6 y que sumado le den 5. ¿Usted cree que 5 por 3 da 6? No, tiene que buscar eso. Dos números que multiplicado le den 6 y que sumado le den 5. La experiencia de Virginia le ha enseñado lo que tiene que hacer para pasar las clases. No, los exámenes que yo la vez pasada hice, yo ahí los tengo. Y no me gusta pues quemarlo porque después le pueden servir a mi hermana. Por lo menos los exámenes, mi hermana el año pasado, ella estudió primer año y ahí los tiene. Este examen que hicimos este último, no lo hallé, pues lo estaba buscando para ver que venían y que no, pero no lo hallé. El semestre pasado sí, y ahí me fijé que cómo era y salí bien. Yo creo que ya hemos llegado al momento final de dar los resultados de la asignatura de matemáticas. Ha sido largo el trayecto y el camino y han tenido bastantes tropiezos. Yo creo que uno de los mayores tropiezos, hablando de la matemática, es lo que han tenido a lo largo de la primaria, donde paso a paso me han ido diciendo de que tienen muchos problemas. El principal problema está en que no se saben las tablas de multiplicar. No pueden hacer las operaciones básicas de multiplicación, de suma, de resta, de división. Tengo en mis manos el 60% de aprobación de ustedes. O sea, de 10 alumnos, 6 aprobados y 4 que van a reparar. Entonces, tiene Virginia en el cuarto parcial, ¿verdad? 60 puntos. Le digo con las completas. Jacqueline tiene 71. Le ayudó bastante de reforzamiento especial que le di nada más el día jueves, ¿verdad? Evelyn tiene 41 puntos. Dixon Noel tiene 43 puntos. Ervin Omar tiene 74. Ulises José tiene 60. José Wilmer tiene 16 puntos. ¿Qué me hizo Wilmer? ¿La ganó? 16 puntos tiene Wilmer. O sea que en el examen sacó 0 y solo tiene 16 de acumulado. Estos mismos 6 estudiantes que están aprobados son los 6 estudiantes que están aprobados en los parciales anteriores. Aquí lo tengo. Y los que están aplazados son los mismos que me han venido aplazando. Brígida Rivera tiene 30 años de ser docente y fue secretaria de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua.
Cuando se habla de calidad de la educación, todas las miradas se dirigen a los docentes, a los y las docentes. Pero no es el factor único, sí es un factor primordial. Tenemos que abordar la problemática que está sucediendo en educación. No existen laboratorios, o son muy raquíticos, de física, química, biología, lengua e informática. Los libros de texto tienen poca información y muchas veces no tienen relación con los programas de estudio. El salario del maestro no cubre las necesidades básicas. Y cuando una persona, y no hablamos de un docente, de una persona de manera general, tiene dificultades, que no sabe cómo va a pagar la luz, que no sabe cómo hace para pagar el agua, que no sabe cómo va a hacer para pagar las universidades de su hijo u otras cosas, ¿cómo llega a trabajar? Nosotros somos una persona y por más que digamos que tenemos que desprendernos de eso para poder interactuar con nuestros estudiantes, la verdad es que somos seres humanos y muchas de esas cosas las cargamos también. Es necesario retomar esa visión de docente como eje dinamizador de la sociedad. Creo que nosotros estamos en esa disposición, déjennos trabajar en esa dirección. ¿Qué come el cocodrilo al amanecer? Al amanecer. Procuró no acercarme al cocodrilo, contestó el flamenco, así que no puedo informarte. Jefferson tiene una nueva profesora y se está desempeñando mejor en clases. Ella fue la que me decía, quédate, vas a aprender, mami, es lo que te digo, vas a aprender. Ay, güey, estuve aprendiendo con ella, casi aprendí todo. Aprendí a leer, ella fue la que me enseñó a leer a mí. Y yo para entonces yo todavía era marqueado, pero ella me comprendía. Venite. No me andaba predigiendo. Y me decía, venite. Me decía, ay, güey, hasta que llegué al segundo. De ahí me dice, voy al segundo, te portas bien, me dijo. Porque pensaba que era como el mismo de antes. Ella pensaba que era así antes, pero ahora ya no. Ahora sí hace todo. Mientras ellos van terminando. Mary, dentro de las monedas que tenemos billetes y tenemos monedas. El valor más alto del billete que tenemos, ¿cuál es? 500, más 700, 500, más 200, 700, más 500, más 50, 850, 870. Bueno, cuando yo llegué, yo encontré los 2 boletines anteriores de él y un niño que todo el año llevaba las clases aplazadas, español y matemática. Ahí no había un color azul en esas 2 clases y por 2 años seguidos. Hoy vamos a hablar de las señales naturales, las que son creadas por la naturaleza. A ver, ustedes pueden. Usted se está teniendo. Me estás hablando de las medidas de protección. Quiero que me digan una señal que la naturaleza les dé. ¿Cómo saben algo que la naturaleza les está enseñando? A ver. Cuando ustedes se levantan, ¿cómo saben que ya amaneció? Con el sol. Entonces, esa es una. ¿Cómo saben que ya amaneció? Por el sol.
ya el sol salió, ya alumbró. Entonces, esa es una señal natural. Después de un año de mucho trabajo, Meilin logró que Jefferson dejara de repetir el mismo grado. Pero no lo hizo sola. Meilin es parte de un programa de excelencia académica promovido por la Fundación Pantaleón, una iniciativa privada que apoya escuelas rurales en Chinandega. En la curva se nos había estabilizado, se nos había quedado estático los resultados. No bajaban y subían poco. Entonces una de las estrategias que se tomó fue sacar mejores maestros de acá y trasladarlos a la curva. Lo que movimos fueron maestros, no movimos alumnos. Ahí donde está. Lluvia. Tormenta. La verdad que cuando yo llegué a ese grado yo sufrí. Yo le decía a mi Liliana, yo no sé cómo voy a hacer, y mi preocupación era no entregar buenos resultados, porque era un grado donde habían 13 alumnos repitentes cuando yo lo agarré. Ahí que dice, ahí no dice nada. Las palabras se separan con un cuadro. Cada maestro tiene su forma de llevar a los alumnos a ser buenos, distinta. Cada uno tiene su distinto camino para poder llegarle al niño. Primeramente, pues, convencerle de que tenían que asistir a la escuela. Era un reto, porque había muchos problemas de inasistencia, y los problemas de inasistencia le generan mal rendimiento, mal aprendizaje. Entonces, convencerlo de que ellos tienen que llegar a la escuela, que se tienen que enamorar de la escuela. A mí me funcionó bastante el canto, la dinámica, los juegos, tratar de no hacer clases aburridas, estar con colores, hojas a colores, pasen a la pizarra, saquen de esta caja un material, pónganlo, péguenlo. Cosas que los niños no hacían antes para que ellos fueran sintiéndose parte de la clase. Cuando uno empieza a desarrollar un contenido, al avanzar al siguiente, uno se va dando cuenta de que si el niño asimiló ese contenido. Entonces, si más de la mitad no me ha asimilado, yo me detengo. O soy yo la que no sé las estrategias correctas para que aprendieran, o ver qué problemas tenían los niños. Entonces, me quedo un poco más ahí, tomo 1 o 2 días más si es necesario para retroalimentar este contenido, usar otras estrategias para llevar a los niños al mismo ritmo. Cuando yo siento que ellos ya asimilaron, avanzo. Eso me ayudó bastante en el aprendizaje de ellos. No ir dejando lagunas de contenidos en cada niño, porque un contenido va dependiente de otro. Entonces, si ellos no han asimilado bien el primero, no van a poder con el siguiente. 500 más 200. 700. Más 50. 750. Más 5. 750. A ver, 500. Más 200. 70. A ver, concentrar. 500 más 200. 700. Ok, más 50. 750. Más 5. 755. Más 1. 756. Muy bien. Todos los niños y niñas pueden aprender. Creo que está todavía demasiado metido en la cabeza de los nicaragüenses que o nacemos inteligentes o nacemos brutos. Y eso no es cierto. Todos estamos acondicionados para aprender, y todos podemos aprender si recibimos las oportunidades y el apoyo requerido. Entonces, no hay ningún niño que no aprenda porque no le entra en la cabeza. El niño que no aprende es porque no ha recibido, no ha tenido la oportunidad de recibir las oportunidades que él requiere, o el tiempo que él requiere, o los recursos que él requiere. A un mes del examen de admisión de la UNI, cientos de estudiantes acuden a la desvelada, un maratón de estudio nocturno de 11 horas. Esto todo término se anula. Kerims tiene 7 meses de estarse preparando para el examen. Después de anular estos dos,
¿qué queda como denominador? La suma de los términos independientes, pero resulta que todo esto se simplifica en eso y queda 9. Estudiamos parte del temario de la uni, estudiamos ejercicios típicos de la uni, resolvemos ejercicios que tal vez no entendamos, ejercicios propuestos, repasamos bastante. Ya me siento más tranquila, no estoy como el año pasado, porque el año pasado en la primera desvelada yo estaba que me comía los dedos. Solo una solución real, sí. La otra... Y Kerims tiene una ventaja. El examen se ha hecho más fácil en los últimos años. Entonces, del 2006 para acá, el nivel ha venido bajando. Ya no es con aquella gran complejidad. O sea, que tenían que resolver una cantidad de procedimientos para poder llegar a la respuesta. Ahora no, el procedimiento está casi directo. La evaluación está directa, sus sustituciones están a 2 o 3 cálculos y ya está la respuesta. Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Vamos a hacer hoy una pruebita de matemáticas rápida. Van a tener todo el tiempo del mundo. Y les queremos pedir encarecidamente que pongan por favor las operaciones, el desarrollo de las operaciones en esta hojita y no solo las respuestas. ¿De acuerdo? En las escuelas apoyadas por la Fundación Pantaleón, el éxito de estudiantes como Jefferson se debe a la constante formación de los docentes, quienes son evaluados 2 veces por año para medir su dominio de matemáticas y español. Propuesta de evaluación a maestro año 2014, escriben sus 2 nombres y sus 2 apellidos, si los tienen, el grado, materia que imparten. Se aplica todos los años para ir viendo cómo van avanzando o se van destacando los profesores. Se ve a nivel global y se ve a nivel individual. Entonces sirve para establecer metas con cada profesor o para establecer metas globales de todo el cuerpo educativo. Es decir, este año estamos mejorando mucho en esta parte y en esto, por ejemplo, en resolución de problemas no estamos tan bien, entonces el año que viene nos vamos a centrar en eso. El programa de capacitación ayuda a que el maestro se actualice. También recibimos clases de matemática, entonces esto nos ayuda a mantenernos un poco actualizados. Solo hecho de que nos hagan exámenes y nos pongan a repasar lo que nosotros hemos estudiado también ayuda, porque a veces no es que no sepas, sino que eso no lo volviste a tocar y se te va olvidando. Está muy bien la curva en primero, en segundo, en tercero está igual al CEP. Los resultados de las evaluaciones permiten elaborar un plan de formación anual. El objetivo no es castigar a los maestros, sino ayudarles a ampliar sus conocimientos y adoptar mejores prácticas en el aula de clases. Pero el seguimiento va más allá de medir su rendimiento y sus resultados. Significa escucharlos y apoyarlos en los retos que enfrentan fuera y dentro del aula de clases. Sigamos analizando los resultados. ¿Qué creen ustedes? Esmeralda, Evelyn, Ana Francis, Matilde. ¿Qué creen ustedes? En esta línea de analizar, ¿verdad? Porque ya leímos. Yo le preguntaba a Meilin, ¿qué hacer, cómo hago? Mira, me dice, lo importante son las bases que trae el niño de preescolar. Si hay un buen preescolar, me dice, vos tenés un buen primero. Es lo que me decía. Yo siempre, doña Ileana, la profesora Patricia, yo expusía porque yo me afligía, porque nunca iba a superar ese porcentaje. Tuve padres irresponsables que ni siquiera le veían el cuaderno al niño. Y lo vas a seguir teniendo, eso es lo que pasa. Todos lo vamos a seguir teniendo. Entonces, son muchos factores los que influyen en mi grado. Como persona, pues también nos ayuda, porque nos hace ser más responsables
en cuanto a la preparación científica del plan, nos hace ser más investigativos y tener al niño en un nivel más avanzado hace que el maestro investigue más y se preocupe más por dar una mejor clase. Entonces, habría que preguntarse, ¿cómo evaluamos en Nicaragua a nuestros docentes? En general, el tema de la evaluación de los docentes tiene un carácter sumamente artesanal. Se sujeta con más aspectos de carácter superficiales, formales, qué sé yo, puede ser aspectos de disciplina, aspectos de llegar temprano, aspectos de la relación con los estudiantes, etc. O sea, cosas muy básicas, elementales, pero que no nos dicen nada de otros aspectos que son más sustantivos, ¿verdad? Más importantes. Hay maestros que son mejor que otros maestros que no reciben ningún estímulo por ello y que se sabe que son buenos maestros porque los papás lo saben o porque los hemos visto, pero no hay un mecanismo que nos los diga. De la misma manera, hay maestros muy malos que siguen en el aula de clase porque la ley de carrera docente prácticamente establece la inamovilidad de un docente. La única razón para que un docente sea removido es que haya cometido un delito. Si no, no. Y eso, en mi opinión, contraviene el Código de la Niñez y la Adolescencia porque el interés superior del niño y la niña es que aprenda. Y un maestro que no está haciendo sus mejores esfuerzos para que ese niño aprenda, está atentando en contra de ese derecho. Entonces, la falta de estos mecanismos de evaluación, de supervisión y de acompañamiento adecuado nos impide estimular a los mejores, formar a los que requieren formación y retirar a aquellos que realmente no tienen ningún interés en mejorar y que están haciendo un daño a los aprendizajes de los niños y las niñas. En Rancho Grande, Damaris y Virginia se enfrentan a las carencias del sistema educativo. Las tareas que lo dejan a veces en los libros que no los hallamos y entonces los profesores se ponen como enojados pues que nosotros no hagamos las tareas, pero ellos nos dicen que lo busquemos en la biblioteca y en ciencias naturales no había un libro de 7º grado que nosotros queríamos buscar y buscamos 8º grado y no hallamos tampoco. Entonces es difícil pues hallar las tareas que a veces los dejan. Sería bueno que las escuelas aquí tengan un poquito más de desarrollo, tanto en la educación primaria como en la secundaria, porque si una escuela, ¿cómo le quisiera decir? No hay todos los documentos para impartir las clases. El maestro se siente como maneado. Ojalá en el transcurso de los años tengan más documentos y más material escolar para impartir las clases. Para Oliver y Kerims, llegó el día de hacer el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. $2.585 estudiantes
se matricularon para hacer el examen de admisión a la universidad. A ver, muchacho, ven. Pues me solté a llorar porque tenía muchísimo miedo de quedarme en el aire sin estudiar, porque ese es mi mayor temor, no poder estudiar, porque no me quiero quedar sin estudiar otro año. Desde el día del examen esperé 15 días para que pusieran los resultados, los coordinaran con la página web, ¿verdad? Y pues me sentí intranquila y muy ansiosa. Me sentía muy ansiosa por saber cuál había sido el resultado. Pero a la vez no quería llegar al día, porque no quería saber si había fracasado, pues no quería saber si había de nuevo fracasado. El examen de admisión se realiza si los estudiantes aplicantes optaban por la opción de ingeniería. Los resultados del examen de admisión tenemos en la parte de matemáticas. Se presentaron, de los que se presentaron, aprobaron 126 jóvenes y no aprobaron 2.387. De los aprobados, aquí ya tenemos las mejores notas. Los jóvenes que están acá con nosotros, hay 7 estudiantes que sacaron la nota máxima de este puntaje. Y la estadística nos dice de que logramos un rendimiento del 5.01%. Los mejores estudiantes acaparan la atención de los medios de comunicación. Oliver y su mamá celebran otro triunfo, pero la mayoría de los estudiantes no tienen nada que celebrar. De 1.718 estudiantes de escuelas públicas, solo 77 aprobaron el examen de admisión. Los resultados de las escuelas privadas tampoco son muy alentadores. De 795 estudiantes, aprobaron tan solo 49. Los resultados por áreas temáticas hablan por sí mismos. En geometría analítica, funciones, geometría euclidiana y álgebra, menos del 30% contestó correctamente las preguntas. Para Katims, llegó el momento de conocer el resultado del examen de admisión. Lejos de la atención de los medios de comunicación, su mamá y su hermana la acompañan al ciber del barrio. Anda WhatsApp.
resultados 2015. Minimiza, ponle una marcha. No te estaba buscando nada. Ya cuando vi el resultado, pues solo supe que iba a tener que seguir luchando. Que pues ya era la segunda vez, pero que si quería llegar a mis metas, como dicen, quiere ser que le cueste, me está costando, pero no me voy a dar por vencida. Si 5 años voy a tener que ir a hacerlo, 5 años lo voy a ir a hacer. Yo como madre, y ya no quiero estar en los zapatos de ella, porque ella como estudiante, como su reto que tiene, me imagino que es súper frustrante. A los padres nos queda apoyar a nuestros hijos para que ellos logren sus metas. Ser precursor de los recursos para que ellos puedan llegar pues a sus metas, pero ya si eso no se da, pues no podemos hacer más nada. Yo le diría a la ministra de Educación de que tratará de ver dónde está la ineficiencia que hay en el sistema y buscar cómo echar manos en el asunto, a buscar cómo mejorarla para que hayan más clasificados y para que el país mejore. Me gustaría muchísimo que ella tomara cartas en el asunto sobre esto, porque no somos unos cuantos, somos muchos alumnos de que no clasificamos. Y no solo en la uni, en las otras universidades también que hacen el examen de admisión. Hay muchos que no clasifican y entonces, ¿qué está pasando? O sea, esas grietas sí se van a ir quedando y se van a ir abriendo más. Ok, hay que mejorarlas. A mi humilde opinión hay que mejorar. Hay que mejorar un poco más la educación, ponerle más calidad para obtener profesionales de calidad. ¿Qué es lo que sale en la noche? Nube. No. ¿Qué es lo que se mira brillar en la noche en el cielo? Estrella. Las estrellas. Y sí me preocupa pues con las muchachas. Y sería estar pendiente y trabajar en esto, pues de ver de qué manera podemos dialogar, padres, maestros y alumnos. Porque creo que es un trabajo de equipo. No solo del maestro, no solo del papá, no solo del alumno. Este es un trabajo de equipo de los tres. Papá, maestro y alumno. De ir viendo en qué fallamos, porque esta es una falla. Aquí falla papá, falla maestro, falla el alumno. Y ver cómo podemos abordar esta situación para mejorar. Para hacer una mejora continua. Espero que cuando ya a Eduarda le toque dar ese paso, así como va la tecnología, va corriendo el mundo, ya las cosas hayan mejorado bastante. O pudo haber empeorado. Pero esperemos de que, dándole un voto, como dicen, de confianza y de esperanza, de que esto nos sirva para reflexionar y ayudar a otros alumnos, a otros padres. Para mí es sumamente importante que todo el mundo pueda expresar su opinión, que todo el mundo pueda demandar sus derechos y que todo el mundo se sienta corresponsable de lo que pasa en la educación. La educación no es propiedad del gobierno, no es propiedad del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es un instrumento financiado por nosotros para ejercer las funciones de garantizar la educación. Pero es nuestro, nosotros somos los que tenemos el poder, los ciudadanos y las ciudadanas. Por lo tanto, tenemos el derecho de exigir y tenemos el derecho de ser escuchados. Creo que también el sistema educativo tiene miedo de crecer. Entonces, más bien tendríamos que hablar de terminar los miedos en la sociedad nicaragüense. Necesitamos abrirnos a los espacios de participación donde miremos y compartamos las ideas, las metas que tenemos como país, como persona y como país.
Entonces, para eso es necesario dejar a un lado esos obstáculos y hablar francamente, sin enmascarar las dificultades que hay. Y el llamado de atención a los chavalos también, a los adolescentes. Porque si raramente los chavalos en el centro educativo están siendo convocados para que ellos aporten críticamente, cuando no hay espíritu crítico, cuando no hay pensamiento crítico, cuando nadie se atreve a cuestionar y que los chavalos se acostumbran a una educación sumamente endeble, superficial, mecánica, pues obviamente los mismos muchachos se están traicionando a sí mismos, están traicionando a su futuro. Semanas después que Keirins hizo el examen de admisión, su mamá tomó la decisión de emigrar a Panamá para mejorar sus ingresos y poder cubrir el costo de la educación de sus hijas. Esta decisión para mí fue algo que yo lo venía, pero dije, si no lo hago, no puedo salir adelante con mis hijas. Los primeros 50 años del ser humano son para formarse y plantarse sólidamente. Y ya prácticamente son 40 años que tengo. Tengo 10 años de mi vida para yo terminarme de establecer y ser la base sólida para mis hijas y que ellas puedan lograr sus sueños. Eso es lo que como que me da la fuerza. Y pues le digo a mi madre que me espere. El Señor te ampare, pobre, que te bendiga, te lleve por los caminos, que te ilumine para la prosperidad de tu vida y de tus hijas. Tranquila, yo vuelvo. Que el Señor te bendiga, hoy y siempre. Tienes que ser fuerte. ¿Ok? Yo vuelvo. Cuídese. Tiene que tener fortaleza. Kerin asume mi papel. Ella queda haciendo los pagos. Ella asume parte del cargo de las niñas. Siempre mi mamá aquí en casa y viviendo por ella. Jefferson logró pasar tercer grado con buenas notas y mucho más confianza en sí mismo. Tenía un perro muy divertido que se llamaba Hugo. A Hugo le encantaban los higos. A ver, continúa, Guadalupe. Yo le ayudaba a mi madre a cuidar de las cabras, les daba de comer.
Yo quisiera ver a sus hijos a los grandes en buenos colegios, de prestigio si es posible. Pero a veces el dinero, la bolsa pues no da. Pero siempre y cuando nosotros le decimos, siga adelante, que cuando usted salga de aquí del 6º grado, usted vaya a estudiarle ya la secundaria. Saca la secundaria, que digamos que buscando el bachillerato. Y estudiando la secundaria, usted es inteligente, se pone a estudiar sabatino o dominical en la INATEC, para que usted aprenda un oficio de tornero, de mecánico, de fresador, y usted con ese oficio va a aprender el día de mañana, va a salir con su cartón y después lo mandan a dar la hora. Y ya con ese cartón que le den su hora, ya usted medio le adelante. Ya trabajar para vos mismo, para que sigas avanzando en tus estudios.